Om Gyanatimirandasyaha Gyanangyana Shalakaya Chatsurmilitanyena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitanyena Bhutale Swayandrupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Sri Guru Siyuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sirupan Sagrajatan Sahagana Ragunatam Tam Sajivan Savadvita Savaduta Parijana Sahita Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakambitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagalpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Risavanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namacharya Vareja Vanaspada Samurtaje Guru Sivai Kanistaja Vaishnavadam Priyacha Patitanam Samudharta Purnanukirtanai Radhadasya Vidatre Sri Gopanandayate Namaha Namam Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vichar Vishnu Goswami Dinamine Panchakalpatarubhya Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanavyo Vaishnavavyo Namo Namaha. Hare Krishna, buenas noches, muchas gracias por conectarse a este Harikata. El día de hoy vamos a hablar sobre las glorias de escuchar el Srimad Bhagavatam. Entonces, el Srimad Bhagavatam es considerado el Amala Purana, el Purana inmaculado, el más elevado de todos los Puranas, porque en él se encuentra la descripción de la gloria de la Suprema Personalidad de Dios, sus cualidades, sus atributos, sus características, y es el pináculo de la obra del gran sabio Veda Vyasa. Entonces, en el Hari Bhakti Vilas se describen ilimitadas formas de servicio devocional, y dentro de esas ilimitadas formas de servicio devocional hay 5 que se consideran superiores, que son Nam Kirtan, el canto del santo nombre; Sadhu Sanga, asociación con los sadhus; Bhagavata Sravanam, escuchar el Srimad Bhagavatam de la vida de un devoto Bhagavat; Mathura Vasa, residir en Mathura; Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri; Sri Murtira Saradaya Sevana, servir a la deidad con fe, con amor, con devoción. Y el día de hoy nos corresponde hablar sobre las glorias de Bhagavata Sravan, o escuchar el Srimad Bhagavatam. Entonces, Bhagavata Sravanam, Bhagavata se refiere a 2 personalidades. Por un lado está el libro Bhagavata, el Srimad Bhagavatam, y por otro lado está el devoto Bhagavata, o el devoto Uttama Adhikari, el devoto de la más alta categoría. Y Sravanam significa escuchar. Entonces, Bhagavata Sravanam es escuchar el Srimad Bhagavatam de la vida de un devoto Bhagavata, o de su representante genuino. Puede ser que nuestro Siksa Guru, por ejemplo, no sea un Uttam Bhagavat, pero si él sinceramente, genuinamente está practicando, está predicando, entonces pues él también puede transmitir este conocimiento del Srimad Bhagavatam. Srila Veda Vyas entonces es considerado la encarnación literaria de el Señor Supremo. Él ha sido empoderado para compilar los 4 grandes Vedas, para después dividirlos en sus diferentes secciones. Entonces los 4 grandes Vedas, el Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Tarva Veda, tienen 4 secciones cada uno: Brahman, Kalsa, Upanishad. Y él entonces hace esta compilación de los cuatro grandes Vedas, eh, y los divide. También él compila los Upanishads. Entonces son aproximadamente 108 Upanishads, aunque hay muchos más, pero pues esos son considerados como algunos de los principales Upanishads. Y además de esto, entonces también se describe los Vedas complementarios. Entonces,
está el Ramayana, que no es escrito por Veda Vyasa, aunque él tiene también una, una exposición del Ramayana. Pero pues los principales autores que se conocen del Ramayana son Valmiki y son Tulsidas. También, entonces, Veda Vyasa, dentro de este quinto Veda, él escribe el Mahabharata, y pues allí se describe toda esta historia de la India y toda esta confrontación militar entre los Pándavas y los Kauravas, y el centro de este Mahabharata entonces es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita ocurre en la sección Bhishma Parma del Mahabharata, y allí se describe entonces el diálogo entre Sri Krishna y su devoto Arjuna, que pues nos llevan a la conclusión de Sarva Dharma Pariteyama Nikan Saranam Braya: abandona todos tus deberes y ríndete a mí, no temas, yo te liberaré de todo pecado. Y después de esto, entonces, imagínense, Veda Vyas, el sabio, el escritor más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Ningún escritor de literatura mundana se puede comparar, no llega ni a los talones de Veda Vyas. Entonces, su gran obra literaria nadie la puede superar, aunque dentro de nuestra Sampradaya tenemos a alguien que pues está cerca de Jiva Goswami. Jiva Goswami, su obra literaria es vastísima también, pero en relación a Veda Vyasa, pues él es considerado la encarnación literaria de Dios por toda su capacidad, y él sentía cierto vacío en su corazón. Entonces uno dice, pero ¿cómo la persona más sabia que ha compilado los Vedas, que los Upanishads, los Puranas, los 18 Mahapuranas, el Mahabharat, escribió el Bhagavad Gita, cómo él siente un vacío en su corazón? Es algo que nosotros no podemos entender con nuestros sentidos materiales. ¿Por qué pasa esto? Entonces, Srila Vedavyas pide instrucción a su guru Narada Muni, porque él sentía un vacío en su corazón a pesar de haber dispuesto toda su vida y su madurez de su vida a escribir los Vedas. Y allí entonces Vedavyas le dice a Narada Muni, bien Narada Muni le dice a Vedavyas que él siente ese vacío en el corazón. ¿Por qué? Porque él no ha escrito las actividades trascendentales del Señor Krishna, de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, en los cuatro grandes Vedas se describen cómo hacer yagya, cómo hacer sacrificios a Agni, al dios del fuego, a Surya, al dios del sol, a Chandra, al dios de la luna, etc. En los Upanishads se describe sobre el Brahman, sobre el aspecto impersonal de Dios. En los 18 Puranas, entonces hay unos Puranas Sattvic que se relacionan con el señor Vishnu, otros Rajasic que se relacionan con el señor Brahma, y otros Tamasic que se relacionan con el señor Shiva. En el Mahabharata, entonces está el Bhagavad Gita, que es la esencia, pero el resto pues van a haber muchas cosas relacionadas a la política, a la historia, a la diplomacia, a la guerra, pero no se había dado la esencia, el Sara, la esencia, que es los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. Y por eso entonces Vyasadeva sentía un vacío en su corazón, porque el lila kata es lo que va a llenar de gozo nuestro corazón, y por esta razón entonces eh, Narada Muni le da la instrucción a Veda Vyasa de que escriba el Srimad Bhagavatam. Entonces hay unos pranams que normalmente se han establecido, se ha Prabhupada establecido para recitar este Srimad Bhagavatam. Entonces quiero que lo recitemos juntos, por favor. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayat Udhirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento. Otros comentaristas dicen que la palabra Devi también se puede referir a Srimati Radharani, y a Srila Vyasadeva, el autor. Entonces, en primera instancia nos vamos a acercar a una obra, tenemos que ofrecer Namaskar al Ser Supremo, a los maestros espirituales,
a la diosa Saraswati, que ha inspirado todo este conocimiento, y a Vyasadeva, su autor. Esa es la forma correcta de acercarnos al conocimiento, entendiendo que viene de una fuente divina y agradecemos a esa fuente divina. Nasta prayeshva bhadresu nityam bhagavata sevaya bhagavati utama shloke bhaktir bhavati naistiki. El Ser Supremo recibe un nombre llamado Uttama Shloka. Uttama Shloka significa aquel que es adorado con las elocuentes oraciones que ofrecen los sabios. Entonces este Slok del Bhagavatam dice: por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por prestar servicio al devoto puro, al devoto Bhagavata, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo. Y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con elocuentes oraciones, por eso recibe el nombre de Uttama Shloka, se establece como un hecho irrevocable. Y finalmente otro verso que normalmente recitamos en el Mangala Charam, que es Mukankaroti Vachalam Pangulan Gayate Girim Yakripatanaham Bande Sri Guru Dinataranam. Por la misericordia sin causa de Sri Guru, un cojo puede cruzar montañas, un mudo puede recitar el Srimad Bhagavatam, y en el Chaitanya Charitamrita se añade, y un ciego puede ver las estrellas del cielo. Entonces, por la misericordia de Sri Guru, podemos hablar el día de hoy de las glorias del Srimad Bhagavatam. Entonces, en el principio del Bhagavatam se describe cuando el Señor Krishna parte, termina sus pasatiempos en esta tierra, y se describe todos los aspectos desfavorables que tuvo que presenciar Yudhishthira. Se describe, por ejemplo, cómo Arjuna pierde toda su fuerza después de tener Digvijaya y conquistar todas las direcciones en la guerra de Kurukshetra. Después de eso, entonces simplemente unos bandoleros intentan robarlos y él no puede sostener el Gandiva, pierde toda la fuerza. Y él dice: pero ¿qué es lo que está pasando acá? Estoy perdiendo toda la fuerza física, estoy perdiendo todo el poder. Y allí entonces se revela de que pues esto ha sido, ¿por qué? Porque el Ser Supremo termina su lila, su nara lila, sus pasatiempos terrestres, y se retira de este universo, de este Brahmanda. Pero se da una bendición muy grande. Entonces el Señor Krishna termina sus pasatiempos hace 5000 años, pero desciende, queda con nosotros el Srimad Bhagavatam, y no hay diferencia entre el Bhagavatam y Krishna mismo. Entonces, recordemos, todo en Krishna es de naturaleza aprakrita, supramundana. Entonces no hay diferencia entre su nombre, su forma, sus cualidades, sus atributos, y por lo tanto, como el tema principal del Srimad Bhagavatam, el Summum Bonum, lo vamos a ver más adelante, Asraya del Srimad Bhagavatam, es la historia de Krishna. No hay diferencia entre su historia y su persona. Por lo tanto, nunca el Señor Krishna nos ha desamparado en esta era de Kali, donde hay tanta riña, tanta hipocresía, tanta pérdida de valores. El Señor Krishna permanece con nosotros a través del Srimad Bhagavatam. Incluso ustedes van a ver muchos templos en India que ellos hacen ártica al Srimad Bhagavatam, lo adoran, y es igual, tiene el mismo mérito espiritual que adorar al Archa Vigraha, la deidad del Señor Krishna. Rechazando por completo todas las actividades religiosas que tienen motivaciones materiales. Dharma Proyito Kaitava. Entonces todo lo que sea Kaitava, religión engañosa. Entonces acá ya se rechaza, para empezar, el Bhagavatam, todo lo que tenga que ver con Karma Kanda, con Jnana Kanda, con procesos de yoga místico para alcanzar perfecciones místicas. Acá se va a hablar simplemente Bhakti Kanda, la senda del Bhakti. Este Bhagavata Purana expone la verdad más elevada. ¿Cuál es la verdad más elevada? Vedantita Tattvavidas, los videntes de la verdad han concluido que la sustancia no dual se manifiesta de tres formas: Brahmeti, Parameti, Bhagavan y Tishabdyate. Se manifiesta como el Param, el Brahman, la energía impersonal de Dios; el Paramatma, el aspecto localizado de Dios como el maestro interno; y Bhagavan, la forma personal de Dios. Este Bhagavatam expone la verdad más elevada, y que entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. Entonces, Nirmatsara Nasatam, los devotos que tienen Matsarya, envidia en su corazón, no pueden entender el Bhagavatam.
Entonces, esa es la cualificación de un devoto. Él tiene que liberarse de la envidia hacia Dios, hacia los sadhus, hacia los Vaishnavas, para poder entender el Bhagavatam. Si él tiene envidia, el verdadero significado del Bhagavatam va a ser velado a esta persona. El Srimad Bhagavatam es la verdad más elevada que existe. Es la realidad que por el bien de todos se hace distinguir de lo ilusorio. Este Srimad Bhagavatam elimina el sufrimiento triple: las miserias causadas por el cuerpo y la mente de uno, las miserias causadas por otras entidades vivientes o las miserias causadas por los devas. Este hermoso Bhagavatam, recopilado por el gran sabio Veda Vyasa en su madurez, es suficiente en sí para comprender a Dios. Por lo tanto, el Señor Chaitanya Mahaprabhu dice: el pramana, la evidencia principal en nuestra sampradaya, es el Srimad Bhagavatam. ¿Qué necesidad hay de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva el conocimiento mediante el hecho de oír atenta y sumisamente el mensaje del Bhagavatam, el Señor Supremo se establece en el corazón de uno. Oh hombres y pensadores expertos, saboread el Srimad Bhagavatam. Niyama Kalpataru, ese es el fruto maduro. Alitam Falam, el fruto maduro de todo el misticismo, de todo el conocimiento, de todos los Vedas, es el Srimad Bhagavatam. Entonces hay frutos que no son tan maduros. El Srimad Bhagavatam es el corazón de Krishna mismo. Entonces no estamos interesados en otras partes, estamos interesados en lo que hay en el corazón de Krishna. Por eso vamos al Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es un árbol de deseos que puede satisfacer todos los deseos. Puesto que este fruto emanado de los labios de Srila Sukadeva Goswami se ha vuelto aún más sabroso. Entonces Shukadev es un loro trascendental y se explica, se hace la metáfora que cuando un loro pica una fruta, la fruta se vuelve más dulce. Entonces, después de que este Srimad Bhagavatam fue recibido, ¿sí?, de Veda Vyasa por Sukadeva Goswami, y después, entonces el proceso de este conocimiento, y después se lo revela a Parisi Maharaj, se vuelve aún más sabroso. Este Srimad Bhagavatam es escrito para el bienestar de todos, incluso de las almas liberadas. Alma Rama Cha Munayo. Incluso las grandes almas, que son almas ramas satisfechas en sí mismo, sienten atracción por escuchar el mensaje de la Suprema Personalidad de Dios. Imagínense, así de gustoso es este fruto. Entonces, en los Vedas se explica que la fruta más dulce, más sabrosa es el mango, pero el mango pues tiene piel y tiene algunas fibras y tiene una semilla, pero no, este Srimad Bhagavatam no tiene piel, ni tiene fibras, ni tiene semilla, es simplemente una pulpa muy dulce que podemos degustar con nuestros sentidos espirituales si estamos libres de envidia hacia Dios y hacia los sadhus. Este néctar, este nectario jugo, es muy apetitoso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Así empieza el Srimad Bhagavatam. Yo ofrezco mis reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, Vasudev Krishna, quien está dotado de 6 opulencias en plenitud: fuerza, fama, belleza, riqueza, conocimiento y renunciación. Yanmadi Asya Yato Ambayat Itaratas Charteshu Abhigya Swara Tene Brahma Hridaya Adikavaye Muhyanti Yat Suraya Teyovari Mridanyata Vinimayo Yatra Trishango Amrisha Damna Suena Sada Nirasta Kuhakam Satyam Paramdi Mahi. Este verso es muy importante y yo les pido que intenten memorizarlo, porque en ese verso está prácticamente el resumen de todo el Srimad Bhagavatam y la esencia del Bhagavatam. Incluso pues hay 18 comentaristas principales del Bhagavatam, y en este verso hay comentaristas que dedican páginas enteras de sus comentarios, de sus tikas, a explicar este verso. Oh mi Señor Sri Krishna, hijo de Vasudeva. Entonces el padre de Krishna en Dwarka es Vasudev y el Señor Krishna es Vasudeva, el hijo de Vasudeva. Oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Om Namo, Namo Namaha. Yo ofrezco mis reverencias ¿a quién? A Vasudeva, Krishna. Yo medito en el Señor Sri Krishna, porque Él es la verdad absoluta.
Satyam Param Dhimahi, medita en él, en esta verdad absoluta. Él es la causa principal de todas las causas, Sarva Karana Karanam, y es la causa de la creación, Sisthilila, de la conservación, Sthitilila, y de la destrucción, Pralaya. Todo está en sus manos. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones, tanto materiales como espirituales, y él es Swarat, él es independiente. Él entonces está independiente de toda esta manifestación material. Sin embargo, más adelante en el Srimad Bhagavatam se va a escribir, el señor Krishna va a decir, yo aparentemente todos piensan que yo soy Swarat, independiente, pero yo soy controlado por el amor de mis devotos puros, yo soy controlado por su amor. Entonces, esa es la opulencia mística, la Shintya Shakti de Bhagavan. Él es el controlador supremo, pero él es controlado por el amor de sus devotos. Él es el ser más grande que existe, el Virat Rupa, pero está dentro de cada átomo y dentro de cada corazón como la superalma. Él es el ser más antiguo que existe, pero siempre manifiesta Nava Yauvanan, una belleza renovada, juvenil, refrescada. Él es Agya, innaciente, pero por amor nace en el vientre de Madre Yashoda en Sri Vrindavan. No existe ninguna causa más allá de él. Él es la causa primordial de todas las causas. En el principio, Tene Brahma Haridaya Adi Kavaye. Él fue el que dio iniciación a Brahma, dentro de su corazón le inició y le entregó este conocimiento dentro de su corazón a Brahma. Le entregó ahí la semilla de conocimiento espiritual. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden las representaciones del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Entonces uno a veces va por una carretera manejando y se ve como que el asfalto fuera agua y se empieza a mover. Entonces realmente es una ilusión. ¿Por qué? Porque pues no es asfalto y no hay ninguna agua. Entonces a veces se ve fuego, ¿sí? Dentro del agua, se ve agua dentro del fuego, se ve la tierra dentro del agua, todo esto es producto de la energía ilusoria. Entonces esta energía ilusoria, Mahamaya, es muy difícil de superar, solamente grandes almas pueden superarlo. Y por esto, pues él a veces pone en prueba a grandes sabios y semidioses para demostrar el poder del Bhakti. Únicamente debido a él, los universos materiales, manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza, parecen ser reales, aunque son irreales, es decir, no tienen existencia permanente. Por consiguiente, yo medito en él, el Señor Krishna, quien existe eternamente en el Paravyoma, en la morada espiritual, en la morada trascendental, la cual está siempre libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Allí solamente existe el Vishuddha Sattva, la bondad pura. Allí no existe ni la bondad material, que decir de la pasión y la ignorancia material. Yo medito en el Señor Krishna, pues Él es la verdad absoluta. Satyam Param Dhimahi. Entonces, este es el objetivo del Srimad Bhagavatam, que nosotros meditemos en la suprema verdad absoluta, que podamos realizar lila divino y que podamos experimentar Ananda, felicidad trascendental. Ahora, el Srimad Bhagavatam entonces tiene 10 tópicos, 10 temas. Y pues esto es todo un seminario de estudio que podríamos demorar muchos meses, pero pues como no tenemos tanto tiempo, el tiempo es limitado, entonces vamos a hablar sucintamente sobre los 10 temas del Bhagavatam. El primero es Sarga. Entonces, dentro de la filosofía de los Vedas hay una creación primaria y una secundaria. Por ejemplo, en la filosofía judeocristiana se dice que hay una creación, que Dios creó en 7 días. Entonces está allí la explicación bíblica. Pero acá, entonces está Sarga, la creación primaria que la ejecuta Mahavishnu, y está Visarga, la creación secundaria que la ejecuta el señor Brahma, que es la entidad empoderada por Vishnu para crear ya directamente este Brahmanda, este universo material. Entonces el primer tema es Sarga, la primera creación.
la manifestación de los elementos burdos. Entonces tenemos la tierra, Bhumi, el agua, Apa, el fuego, Alana, el aire, Vayu, el éter, Akash, Kam, los 5 elementos burdos. Tenemos 10 sentidos, tenemos 5 sentidos de adquirir conocimiento, Pancha, Karma, Indriya, perdón, Pancha, Gyana, Indriya, Gyana, adquirir conocimiento, tenemos 5 sentidos de trabajo, Gyana, Karma, Indriya, los pies, tenemos el aparato fonatorio para poder comunicarnos, tenemos las manos para agarrar, tenemos el órgano genital para reproducirnos, el aparato urinario y el aparato, el sistema excretor para excretar. Además de eso tenemos la mente, que es al mismo tiempo un sentido y también es un elemental. Tenemos la inteligencia, buddhi, el ego, ahamkara, y la energía material total o la forma universal. Entonces, esta primera parte habla de todos estos elementos que vienen a constituir la creación del universo material. Entonces, el señor Vishnu está descansando en el océano causal y de su exhalación se emanan ilimitados de sus poros, ilimitados universos, y ahí aparece un segundo señor Vishnu. Y después de ese segundo señor Vishnu, entonces sale el señor Brahma de su ombligo y el señor Brahma recibe la instrucción para crear el universo material, y allí entonces se crea el universo material y aparece un tercer señor Vishnu, que es Hiranyakashipu de Vishnu, quien viene como la superalma en el corazón de todas las entidades vivientes. Entonces toda esta descripción es este primer tema de Sarga. Visarga, entonces, es cuando el señor Brahma, que está en la flor de loto, él recibe el conocimiento después de haber ejecutado Tapasya, y allí el señor el Supremo le entrega el Gopal mantra, y a través del Gopal mantra él puede complacer el deseo de crear, de ejecutar este Dharma, esta función dentro del universo, y allí pues él crea los 14 mundos, y después entonces él engendra a sus hijos, que son considerados los Prajapatis, quienes tienen el deber de crear a todos los seres, y así empieza a poblarse estos 14 mundos con los diferentes seres. Entonces Visarga es la creación secundaria que ejecuta el señor Brahma. Sthana es el tercer tema del Bhagavatam, el mantenimiento del Señor Supremo, el mantenimiento del universo por la personalidad de Dios, el Señor Vishnu. Entonces recuerden, acá tenemos el Trimurti, entonces el Señor Brahma crea y representa la modalidad de Raya, de la pasión, porque para crear se necesita pasión. El Señor Vishnu es el que mantiene y representa la modalidad de Sattva, de la bondad, porque para mantener algo se requiere bondad. Y el señor Shiva, él es el que destruye y representa la modalidad de Tama. Ahora, no quiere decir que el señor Shiva esté en Tama, no. El señor Shiva es considerado Vaishnavanavya Samu, el más elevado de todos los Vaishnavas. Pero él tiene la función de gobernar los seres regidos por Tamas. Por eso uno de sus nombres es Bhutanath, el señor de los Bhutas, de las entidades sutiles. Y en algunas ocasiones el señor Shiva exhibe algo de ira, y por eso es nombrado Rudra, también es uno de sus nombres. Pero el señor Shiva pues entonces manifiesta, empieza a bailar fuertemente su danza nítida, empieza a destruirse el universo, y por eso requiere tamas para poder destruir. La función de Vishnu es la más importante, y su gloria es mayor que la de Brahma, el creador, y el señor Shiva, el destructor, porque el señor Vishnu es el que lo mantiene. Sin embargo, debemos recordar la segunda ofensa contra el canto del santo nombre, Shivasya Sri Vishnu Yaiha Guna Namadi Shakalam, considerar que el señor Vishnu es diferente del señor Shiva, o considerarlos totalmente iguales es una ofensa. Entonces, considerar por Upalaksa, por metonimia, que los otros semidioses, Brahma, Indra, Varuna, Chandra, etc., Agni, son iguales a Vishnu o son totalmente diferentes, si no tienen ninguna relación con Vishnu, también es considerado una ofensa. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros no adoramos los semidioses, pero ofrecemos respetos, tampoco los irrespetamos. Nosotros no estudiamos la sección Karma Kanda de los Vedas,
pero la respetamos porque fue dada por Veda Vyasa para el beneficio de unas entidades que requieren esa sección del karma kanda de los Vedas. Entonces tenemos que tener criterio y cuidado para entender apropiadamente la relación del señor Brahma, del señor Shiva con el señor Vishnu. El cuarto punto es Posana, Poshana, cuidado especial y protección para los devotos por parte del Señor. Entonces acá tenemos en esta diapositiva Prahlad Maharaj. Entonces Prahlad Maharaj había realizado Rasishyatiti Vishvasho. El Señor Krishna, el Señor Vishnu me va a proteger en todas las circunstancias de la vida. Y por eso, a pesar de que él tuvo que sufrir muchos vejámenes, me intentaron de echarlo a un pozo con serpientes, con alacranes, darle comida envenenada, botarlo por un precipicio, colocarlo que lo pisara un elefante, nada de eso le pudo hacer daño. ¿Por qué? Porque él veía en todos ellos al Ser Supremo y sabía que el Ser Supremo, como él era su devoto, el Ser Supremo siempre lo iba a proteger. Entonces, ¿para qué está esta historia de Prahlad Charita en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam? Del señor Nisingadev, que vamos a celebrar dentro de 8 días el advenimiento de Sri Nisingadev. Están todos cordialmente invitados acá a Premamandal el domingo. Llevan temprano a su mamita a almorzar una comida vegetariana bien rica y después de eso vienen acá y porque vamos a hacer el Nisingha Kavach, el escudo místico de protección del señor Shiva, del señor Nisingha, para protegernos de todas las adversidades y de todos los obstáculos que nos impiden el crecimiento del amor puro en nuestro corazón. Para eso adoramos al señor Nisinghadev, para que quite todos los obstáculos, todos los peligros que afectan el crecimiento de nuestro bhakti. Entonces, esta historia está acá para que todos podamos entender cómo el Señor Supremo se encarga de cuidar, de proteger a su amado devoto. Como un rey mantiene su reino y sus súbditos, sin embargo, presta atención especial a los miembros de su familia. Entonces él cuida a todos. En el Dharma Sastra se explica que el rey antes de sentarse a comer con sus súbditos tiene que incluso verificar que los serpientes, los alacranes y los escorpiones, las especies ponzoñosas, hayan comido lo suficiente, tengan su manutención. Y cuando ya verifica que todos en el reino estén comiendo apropiadamente, entonces él se sienta a comer con su familia. Pero obviamente, pues con su familia comparte unos platillos especiales, una atención especial, unas palabras especiales que no va a compartir con las serpientes, con los alacranes, con las personas fuera de su círculo interno. Asimismo, el Señor Supremo nos mantiene a todos, pero Él tiene una especial atención hacia sus devotos rendidos. Porque el Señor Krishna dice en el Bhagavatam, yo estoy ubicado en el corazón de mis devotos están ubicados dentro de mi corazón. Por lo tanto, solamente adorando a mis queridos devotos puros, tú puedes conquistar mi corazón. Estoy atado a ellos por el poder del Bhakti, por el poder de su devoción. El quinto tema del Bhagavatam es Uti. Uti significa el impulso de la creación. ¿Qué lleva al Señor Supremo a crear? ¿Qué es lo que le da la iniciativa de crear este mundo material? Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que muchos se han hecho, nos hemos hecho, o muchas veces nos han preguntado a los devotos. ¿Y por qué si en este mundo material hay nacimiento, enfermedad, vejez, muerte, sufrimiento, kleshas, miserias? ¿Por qué Dios creó este mundo? ¿Por qué estamos en el mundo material? Pero realmente en el Vedanta Sutra se explica Lokavatulila Kaivalyam. Este mundo material es parte de el lila del Señor y es dado para el placer del Señor y para que el Señor Supremo ejecute su lila y para que las almas afortunadas entonces puedan entrar en este lila y este lila cuando se manifiesta en este universo como una réplica del lila en el mundo espiritual podamos entrar en esa dimensión y después de eso podamos ir al Nitya Lila, los pasatiempos eternos de la pareja divina en Sri Golok Dham. Entonces, en última instancia, el Ser Supremo manifiesta esta creación para que podamos conocerlo, para que podamos servir a la creación, para que podamos entender que Él es el alma de todas las almas, para que podamos realizar su presencia en nuestra vida y para que también realicemos que esta existencia temporal es efímera
tiene sufrimientos, este cuerpo es temporal y de esa manera entonces oremos para poder desarrollar un cuerpo eterno, una relación eterna con Bhagavan y en última instancia pues poder servirlo en todas las circunstancias de nuestra vida y aspirar a servirlo eternamente en Sri Golokdham. El sexto punto de del Bhagavatam es el Manvantara, que son los periodos controlados por los Manus. Entonces se explica que hay periodos en los cuales rigen 14 Manus, ¿sí? En lo que sería un día del señor Brahma. Ya vamos a mirar un poquito, no vamos a explicar mucho porque es todo un gran detalle, el tiempo en el universo, imagínense. En el tercer canto del Bhagavatam se explica el cálculo de la duración del universo partiendo del tamaño del átomo. Entonces ahora dicen que han creado la física cuántica y todo esto, pero realmente todo eso viene de los Vedas, los pitagóricos, todo eso viene de los Vedas. Sí, allá en los Vedas ya está Taittiriya Samhita, ya están los números decimales. Sí, está la ecuación cuadrática, está el teorema de Pitágoras, todo esto está escrito en los Vedas, pero pues nosotros no somos muy interesados en esta sección de los Vedas. Aparavidya, en la sección material de los Vedas, estamos más interesados en la sección Aparavidya, en la sección trascendental de los Vedas, y por eso estamos hablando desde el Bhagavatam. Entonces, en el Manvantara, allí se explican los diferentes manos, los regentes, qué pasa en esos momentos, quiénes son estos manos, cuáles son las reglas que entregan. Entonces, este Dharma Sastra o Manu Samhita Manu escribe unos códigos de comportamiento. ¿Para qué? Para que el ser humano tenga una vida regulada, tenga una vida dhármica, pueda ejecutar correctamente sus deberes en este plano material y al mismo tiempo pueda avanzar en su crecimiento espiritual. Entonces, pues acá está, digámoslo, que la creación del señor Brahma, la vida de Brahma. Brahma vive 100 años, entonces, pues cada año tiene sus 12 meses, cada mes tiene sus 30 días con sus respectivos días y noches. Entonces el día completo se divide en 12 horas de día, 12 horas de noche, que eso lo marca el sol, por así decirlo. Y entonces mientras que está la vida de Brahma, está la creación. Cuando el señor Brahma duerme es una devastación parcial, y cuando el señor Brahma abandona el cuerpo, porque es una jiva, no es una jiva ordinaria, pero es una jiva, entonces abandona el cuerpo, entonces hay una devastación completa. Todos volvemos al estado de manifiesto dentro del señor Vishnu, y después cuando el señor Vishnu exhala, otra vez se manifiesta el Brahman del universo. Entonces acá, miren, un kalpa es un día de Brahma, más o menos 4.32 billones de años solares, de años terrestres, y entonces en un kalpa hay 14 manvantaras y 15 sandhyas. Sandhyas es la conjunción entre uno y el otro, y recuerden que el día y la noche duran lo mismo. Entonces acá dentro de estos kalpas entonces están 14 manvantaras, entonces hay un manvantara entonces dura aproximadamente 306.72 millones de años, y entonces estos manvantaras están divididos en 71 divya yugas, y en un divya yuga corresponde aproximadamente a 4.32 millones de años. Entonces un divya yuga está formado por las 4 yugas: Satya Yuga, la era del oro, que dura 1.728.000 años; Tetra Yuga, la era de la plata, que dura 1.296.000 años; Dwapara Yuga, que dura aproximadamente 864.000 años, que es la era del bronce; y finalmente Kali Yuga, que es la era que estamos viviendo actualmente, que dura 432.000 años. Entonces, eso no vamos a explicarlo, pero para que ustedes puedan ver de qué trata este Manvantara y toda la explicación del tiempo, del día de Brahma, de en cada día 14 Manvantaras, cuánto es un Manvantara, 71 Divya Yugas, y que corresponde a un Divya Yuga, 4 eras: la era del oro, de la plata, del bronce y la era de Kali.
Ahora, lo más importante de todo esto es que en este Kali Yuga, entonces, imagínense, en este Manvantara, solamente 71 Divya Yugas. En un Divya Yuga, que es el que estamos viendo en este momento, aparece Sri Chaitanya Mahaprabhu como Radha Krishna para entregar Prema Bhakti en el humor de los habitantes de Braya. Entonces somos muy afortunados porque en este Manvantara ha descendido el Señor Krishna en el Sandhya, sí, hace 5000 años, cuando pasábamos de Dwapara Yuga a Kali Yuga, ahí apareció el señor Krishna, cuando era el Sandhya, el tránsito entre Dwapara y Kali, ahí aparece el señor Krishna, y hace 538 años aparece en este Kali Yuga en Bengal, Sri Chaitanya Mahaprabhu, a entregar este conocimiento, este regalo del amor divino. El séptimo tema del Bhagavatam es Ishanukata, información con respecto a la personalidad de Dios, sus encarnaciones en la tierra y las actividades de sus devotos. Entonces acá les estaba explicando que podemos ver este hermoso cuadro con el Dasa Avatara. Entonces el Dasa Avatara son las 10 encarnaciones principales de el Señor Krishna, o pues más que encarnaciones, porque el Señor no encarna, no toma carne, descensos divinos. Entonces, tenemos, miren, en orden cronológico, y ahí aparece de las formas animales hasta las formas divinas, humanas. Entonces, el Señor Matsya Avatar, entonces allí está escrito en el Bhagavatam la historia de Matsya. Claro, está más resumida porque el principal tema es la historia de Krishna, por eso es el Srimad Bhagavatam. Pero en el Matsya Purana, pues vamos a encontrar más profundo la historia de Matsya. Señor Nisinhadev está en el séptimo canto, pero en el Nisinha Purana van a encontrar mucho más historia del señor Nisinhadev, etc. Entonces tenemos el Matsya en el lado superior izquierdo, después tenemos Kurma, la encarnación del señor como tortuga, después tenemos acá Varaha, la encarnación del señor como jabalí, tenemos Nrsimhadev, la encarnación como mitad hombre y mitad león, tenemos Parashurama, Vamanadev, la encarnación como Brahmana enano, tenemos Parasurama, la encarnación como el Kshatriya que aniquila a los Kshatriyas, a los guerreros que se han desviado del Dharma, tenemos el señor Ramachandra, el rey ideal, María Purushottama, tenemos Krishna Balarama en Brindavan, tenemos después el señor Buda, que es otro Buda distinto, no es el de Siddhartha de Hermann no es otro Buda que está escrito en los Vedas. Y tenemos la encarnación que falta por venir, que es Kalki Avatar, que es la encarnación que viene al final de Kali Yuga, Paritranaya Sadhunam Vinasaya Sadhuskrityam, para restablecer el Dharma, aniquilar a los infieles y restablecer a los devotos. Y alguien podría decir, ¿y por qué acá no está Chaitanya Mahaprabhu? Porque él es Gufa Avatara, un avatara oculto, entonces no se escribe directamente en los Vedas, pero indirectamente está escrito. Krishna Varnantusa Krishna Sangopangasta Parsadam. Él es Krishna, pero no tiene el color de Krishna, porque él es dorado, Gauranga, Gaurangi. Él viene con sus armas, que son los Kartas, las Mridangas, con sus Angas, Nityananda Prabhu Advaitacharya, con sus asociados, y él viene a ejecutar Sankirtan Gyagya, el canto en congregación del santo nombre, como el sacrificio para esta era. ¿Quién lo va a seguir? Sumedasaha, almas que tengan un fino intelecto teísta van a sumarse a este canto de congregación de el señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces él no está acá, pero él es un avatar oculto que nos ha revelado toda esta infinidad de conocimientos sobre los avatares. Ahora, en el Bhagavatam se describe que hay muchos avatares, pero ¿quién es el principal de todos ellos? Entonces hay un verso del Bhagavatam muy importante, el 1.3.28, que dice Ete chamsa kala punsham krishnastu bhagavan swayam indrari vyakulan lokam mridhayanti yuge yuge. Existen ilimitados avataras, todos ellos son porciones o porciones de las porciones plenarias del Señor Supremo, pero el Señor Krishna es avatari, él no es avatar, él es la fuente.
de todos los avataras. Krishnastu Bhagavan Swayam, y él es la suprema personalidad de Dios. Pues allí se describe en el Bhagavatam. Porque si tú lees el Shiva Purana, puedes concluir Shiva es Bhagavan. Si tú lees el Agni Purana, puedes concluir Agni Deva es Bhagavan. Y así sucesivamente. Por lo tanto, acá Veda Vyasa establece en este verso del Bhagavatam quién es la suprema personalidad de Dios. Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna es la suprema personalidad de Dios original y él es la fuente de todos los avataras. El octavo tema es Nirodha, la liquidación de todas las energías empleadas en la creación. Tales potencias son emanaciones de la personalidad de Dios que eternamente yacen en el océano Karana. Las creaciones cósmicas manifestadas con su aliento se disuelven nuevamente a su debido tiempo. Y como les he dicho, pues cuando es la noche de Brahma hay un pralaya, una devastación parcial, y cuando Brahma termina su vida, sus 100 años, entonces es el Mahapralaya, la gran devastación, y allí el señor Shiva ejecuta su danza, que estamos viendo ahí en la ilustración, su danza Nritya, y allí se destruye el universo. Todos volvemos al estado inmanifiesto dentro del cuerpo del señor Vishnu, y después cuando el señor Vishnu exhala, de nuevo ocurre la creación. El noveno aspecto es Mukti. Entonces el noveno es Mukti y el siguiente, el décimo, es Asraya. Entonces se dan cuenta, Mukti está a los pies de Asraya del señor Vishnu. Entonces Mukti, la liberación de las almas condicionadas. Cuando el alma está situada en su posición original, se dice que está liberado. Brahma Bhuta Prasanama Nasuchatina Kanshati Samasarveshu Bhute Sumas Bhakti Lavate Param. Cuando el alma se realiza como Brahman, alcanza Mukti, la liberación. Nasuchatina Kanshati, no tiene apego por nada, no rechaza nada en este mundo material, se libera de raga, dvesha, el apego, la aversión, y allí entonces Samasarveshu Bhuteshu ve a todas las entidades vivientes en igualdad de condición, más Bhakti Lavate Param. Y allí él puede optar por volverse uno con Brahman, que es la meta de los impersonalistas, o por refugiarse en Asraya, que es el último aspecto de este Srimad Bhagavatam y el más importante, que es el señor Krishna, quien es el refugio de todas las entidades vivientes. Entonces, Asraya, el refugio, el sumum bonum, de quien todo emana, sobre el cual todo descansa, y quien todo se funde después de la aniquilación. Él es la fuente y el apoyo de todos. El Srimad Bhagavatam describe este para Brahman como el Asraya. Sri Krishna es este Asraya y por lo tanto la mayor necesidad de la vida es estudiar y realizar esta ciencia del Señor Krishna. El objetivo principal del Srimad Bhagavatam entonces es conducirnos gradualmente por todos estos temas. ¿Por qué? Porque si yo entro directamente a estudiar el Rasa Panchadhyaya, no significa que uno no pueda estudiar la danza de Rasa Lila del señor Krishna con las gopis. Es decir, la Prabhupada, él no dijo, nunca estudien el 10º canto. No, él lo que explica es, no salten precipitadamente el 10º canto, empiecen por el primer canto, segundo canto, tercer canto. Porque como les digo, en el primer canto se establecen los tatuas. Entonces acá se explica, Etecham Sakala Punsham Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna es la suprema personalidad de Dios. No es allá un muchacho ordinario jugando a ser un playboy con unas muchachas haciendo actividades sexuales ilícitas en un bosque por la noche. No, él es el amante de todas las almas. Cuando yo entiendo el vastu, la sustancia real, quién es Dios, quién es Radharani, la Ladeni Shakti, qué es la Jiva, qué es Maya Tatua, cuando yo entiendo todo esto, entonces ya puedo entender el lila, pero sin entender primero las bases del sustento, simplemente salto precipitadamente al 10º canto y voy a ver la relación de Radha Krishna con los gopis como una relación ordinaria entre hombres y mujeres. Por lo tanto, gradualmente se estudia el Bhagavatam para llegar a Smita Krishna, a la dulce sonrisa de Krishna, que es el 10º canto del Srimad Bhagavatam. Y allí, entonces, dentro de ese rostro de Krishna está el Rasa Panchadhyaya, que es el corazón de Krishna, que son los 5 capítulos donde se describe la danza de Rasa Lila, la relación del señor Krishna con las gopis.
¿Para qué? Para que cada alma, de acuerdo a su inclinación, de acuerdo a sus samskaras, de acuerdo a la asociación que tenga, se establezca en un rasa, en una relación con el Señor, en una velocidad. Entonces está santa raza, neutralidad. Alguien dice, pero el vaisnavismo no trata de santa raza, claro, porque si tú no tienes paz en la mente, ¿cómo vas a meditar en los lilas? ¿Cómo vas a servir a Cristo? Entonces se requiere shanta, paz, tranquilidad, dacia, servidumbre, que es la base. Todos somos sirvientes. Gopivartum para la Kamarayor, das anudas. Yo soy el sirviente del sirviente del sirviente del Señor Krishna, quien es el sustentador de las gopis de Braya. Él es un océano de néctar, siempre está brillante con refulgente esplendor. Después de esto está Sakya Rasa, entonces allí también en el Bhagavatam se escribe la interacción entre Krishna y sus amigos Sakas, cómo ellos van al bosque, cómo ellos entran en Agasura, cómo ellos comen en Govardhan, cómo ellos pastorean las vacas, cómo juegan pasatiempos. Y se describe entonces el Madhurya, Vatsalya, la relación de Krishna con Madre Yashoda, al Damodar Lila, y se describe el Madhurya, el amor conyugal. Entonces todos los razas están allí en el Bhagavatam y cada alma puede saborear estos razas a su debido tiempo y pues en última instancia entonces el Madhurya Rasa, la relación de amor conyugal o la relación de amantes, el Paraquilla Rasa en Brindavan, pues es el fruto maduro de todo este misticismo, el cual debe ser adorado sobre nuestras cabezas y servido con todo nuestro corazón. Ahora, para finalizar la conferencia del día de hoy, entonces, ¿cuál es la clave para entender este Rasa Lila, este Rasa Katha? ¿Cuál es la clave para poder degustar este fruto maduro del Srimad Bhagavatam, del misticismo, del corazón de Veda Vyasa? Es la asociación con un Rasika. Entonces, ¿cómo se disfruta esto? ¿Cómo a través de alguien que sea un Rasika? Porque el Rasika, el Bauka, él tiene Bhav, tiene Rasa en su corazón y él lo puede manifestar a través de sus palabras. Por lo tanto, Bhagavata Sravanan es escuchar el Bhagavatam del lado de un devoto Bhagavata. ¿Y cuál es la característica de este devoto Bhagavata? Mahatmanas tu Mahapartam Daivim Prakritin Asritaha Vayante Ananya Manaso Yatva Bhutadin Avyayam. Mahatmanas tu Mahapartam Devim Prakriti Asritaha. Las grandes almas han tomado refugio, Asrita, Asraya, décimo canto del Bhagavatam, el Asraya, el refugio supremo, han tomado refugio en Devim Prakriti, en la naturaleza divina. Entonces las almas ordinarias están refugiadas en Mahamaya, en la energía externa, y las grandes almas están refugiadas en Srimati Radharani, en Yogamaya, en la energía interna. Vayanti Ananya Manaso, ellos siempre ejecutan Vayan, ¿sí? Ananya Bhakta son devotos fijos, determinados, solamente adoran a Radha Krishna en su corazón. Yantua Bhutadin Avyayam. Oh hijo de Prita, aquellos que no están engañados, las grandes almas se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Entonces, si tú escuchas el Bhagavatam de un devoto de este calibre, esa escucha va a purificar por completo tu corazón y va a erradicar los 6 enemigos internos, se va a erradicar la lujuria, la ira, la codicia, la envidia, todo esto va a salir de tu corazón y así vas a poder disfrutar este fruto maduro del Bhagavatam. Satatam kirtayam tomam yatantam chadrita vrataha manasyantam chamabhaktya nityayukta upashate. Satatam kirtayam tomam, siempre cantando mis nombres eternamente, Satatam, siempre cantando, haciendo kirtan, cantando las glorias de Krishna, haciendo kirtan. Entonces, kirtan es tocar con los instrumentos del Mahamantra, pero kirtan también es hablar el Bhagavatam. Estamos haciendo kirtan, estamos glorificando el nombre, la forma, las cualidades, la belleza de Krishna en la forma del Bhagavatam. Ya tan Drita Brata, ellos han ejecutado un gran voto, Drita Brata, alguien que hace un voto sagrado y lo mantiene. Entonces, ellos se esfuerzan todos los días con determinación, se postran ante el Ser Supremo, Namaskar, Namashanti Chaman Bhaktya, estas grandes almas que están empoderadas por el Bhakti, Nitya Yukta Upakshate, me adoran perpetuamente con devoción. Por lo tanto, si tenemos la fortuna de conectar en nuestra vida con el libro Bhagavata y la persona Bhagavata, el devoto puro,
y unimos estos dos a través de el escucha atento, ¿sí? Srimbatan Swakata Krishna Punya Sravanam Kirtanan. Yo soy el benefactor del devoto veraz que escucha mi mensaje tal como es. Si escuchamos el Bhagavatam con conciencia, con concentración, sin ningún tipo de envidia hacia Dios, hacia los sadhus, gradualmente obtendremos el tesoro del amor puro por Sri Sri Radha y Krishna. Om Gyanatimirandasya Gyanangyana Shalakaya Chatsuru Militan Tasmai Sri Gurave Namaha.